traje de lana fría de Alejandro Rivera, color carbón y corte italiano impecable, parecía una segunda piel, una armadura carísima contra el mundo que había conquistado y simultáneamente rechazado. A sus 42 años, era el titán herido, el mero de un imperio financiero que le daba derecho a sentarse en la mesa de caoba más apartada del restaurante Eden, un santuario de mármol blanco y oro mate que celebraba el exceso. Su mirada azul, antes vibrante, ahora era metódica y gélida, deslizándose por la copa de cristal tallado con la misma precisión con la que analizaba un balance financiero. Había cambiado el calor de la intimidad por la seguridad de las cifras y, en ese ambiente de lujo y control, el silencio era el sonido de su victoria vacía. Él era la prueba de que el éxito económico podía construir un trono, pero no un hogar. La brisa helada del aire acondicionado de alta potencia contrastaba con el calor sofocante de su ambición insatisfecha. Alejandro, meticuloso y consumido por un orgullo tóxico, repasaba mentalmente los términos del contrato multimillonario que firmaría en minutos, el rostro impasible, la mente blindada contra cualquier resquicio de emoción. Su vida era una ecuación de variables controladas, donde los sentimientos eran pasivos a eliminar para maximizar la ganancia. Esa cena era solo un rito de paso más en el altar de su arrogancia. La frase clave que usaba para justificar su divorcio resonaba en su mente. Algunas personas son lastre y para subir hay que cortar el peso. Lejos del brillo de ese trono frío, pero bajo la misma bóveda de denso silencio, se movía Isabela Cruz, la mártir silenciosa de 35 años, vestida con el mandil gris oscuro del uniforme del Eden, que funcionaba como un disfraz para la dura faena. Sus hombros, firmes y encorvados por el cansancio, cargaban el peso de un secreto y la indignidad de una vida comenzada de cero. Ella era la antítesis del lujo circundante, la prueba viva de que la elegancia del mármol no absorbía el sudor, pero en sus ojos castaños aún había la memoria de un amor que él, el hombre en la mesa reservada, sofocó. Su fuerza radicaba en la fragilidad forzada, en la dignidad que él intentó robar y que ella reconstruía con cada charola cargada. El contraste visual era un golpe a la sensibilidad. Alejandro, bañado en la luz dorada, reflejada en sus mancuernillas de diamante, el rey de un mundo que ya no le pertenecía. Isabela, casi invisible en la esquina, moviéndose con la precisión mecánica de quien no puede fallar, el mandil sutilmente manchado, la prueba física de que estaba sirviendo y no siendo servida. El Eden no era solo un restaurante, era la frontera de clases que él impuso entre los dos. Ella era la humildad forzada, él la arrogancia vestida, y la ciudad, allá afuera, celebraba el exceso que ellos representaban, cada uno en su extremo polar. La mano de Isabela, fuerte y callosa, agarraba el borde metálico de una charola con platos calientes, su respiración superficial, controlada. Necesitaba el trabajo, necesitaba ese sueldo para el futuro que guardaba silenciosamente. Su mente estaba entrenada para ignorar los rostros y los brillos, para tratar a los clientes como abstracciones, meros recipientes para el vino y la comida cara. La dignidad le fue arrancada junto con el divorcio, pero ella la reconstruyó ladrillo a ladrillo, enfocada en la meta invisible que le daba fuerzas. Se juró a sí misma que nunca más estaría a merced de su crueldad emocional. La escena se establece con una frase que sería un epitafio para el matrimonio. Alejandro levanta la copa de cristal, un gesto de dominio. La luz del candelabro se fragmenta en el vino tinto, rojo como la culpa que él se empeñaba en negar. Pero lo que él vio esa noche lo cambiaría todo, rasgando el velo de su indiferencia con la violencia silenciosa de un fantasma. Se preparaba para brindar por su éxito. En su lugar,
brindaría por su más profunda miseria moral. Sus ojos, entrenados para escudriñar el ambiente en busca de poder y estatus, se clavaron, no en una figura importante, sino en la silueta inconfundible que se movía con una gracia forzada, la cabeza baja en sumisión. Era ella, Isabella, la madre de su hijo. Aunque él aún no lo sabía, estaba a menos de 10 metros, uniformada, sirviendo. El cristal resbaló de sus dedos. El sonido no fue el del vidrio rompiéndose en el mármol, sino el del estallido de su máscara de indiferencia. El shock no residía solo en el reencuentro, sino en la situación de humillación que él, indirectamente, había provocado. Él, el hombre que la desechó por no ser lo suficientemente glamour para su ascenso, ahora la veía inclinándose para limpiar migajas. El aire enrarecido del Edén se volvió denso y pesado. El sonido de la música de piano en vivo y el tintineo de los cubiertos se retrajeron a un zumbido distante, como si el mundo hubiera puesto un silencio en todo lo que no fuera la presencia de ella. Alejandro se congeló, la mano paralizada, la copa de vino suspendida. Su respiración se volvió superficial, un instinto de supervivencia forzado. Vio la sutil fatiga en el contorno de sus hombros, la forma en que ella evitaba el contacto visual con los clientes, una estrategia de invisibilidad que había perfeccionado para soportar el trabajo. La visión de Isabella en esas condiciones era la acusación más elocuente que podría haber recibido. En ese instante, la armadura de Alejandro se resquebrajó. La culpa, mucho tiempo enterrada bajo capas de ceros bancarios, resurgió como un puñetazo en el estómago. El fantasma de su pasado estaba allí, real, físico y trabajando para sobrevivir. Se acordó de la promesa de amor rota, de la forma cruel con la que la desechó, diciendo que ella no tenía la ambición necesaria para estar a su lado. El juicio arrogante que lo llevó a descartar a su esposa por considerarla un obstáculo para su éxito social, ahora se volvía contra él, exponiendo la pobreza de su propio carácter. Isabella, sintiendo el peso de una mirada intensa, levantó la cabeza lo suficiente para confirmar lo que temía. El reconocimiento fue un rayo silencioso. Sus ojos castaños se encontraron con los de él, azules y llenos de pánico. Ninguna palabra fue dicha, pero la comunicación fue violenta. Él era el orgullo que la había destrozado. Ella, la memoria que él intentó borrar. Por un microsegundo, el dolor de años de abandono y el vacío de su soledad se conectaron en una electricidad muda y dolorosa. Lo que realmente quebró la estabilidad blindada de Alejandro no fue solo el reencuentro, sino el vientre abultado. La barriga de Isabella, imposible de ignorar bajo el mandil, era un símbolo emocional arrollador, una prueba viva, en crecimiento, de la vida que él renegó. El tiempo se detuvo y la sala entera pareció alejarse, dejándolo a solas con esa revelación. El embarazo era más que un estado físico. Era una acusación silenciosa, una bandera de luto por la paternidad que perdió por su ambición ciega. La mano de Isabella fue instintivamente a la barriga, un gesto de protección primal, un escudo sutil y definitivo. Ese toque que él no podía tener comunicaba la profundidad de la herida y el secreto guardado. Este futuro, esta vida, no te la mereces y no la tendrás. El subtexto era claro para Alejandro. Él la expulsó, y con ella el futuro que ni siquiera sabía que existía. La pregunta silenciosa, ¿el hijo es mío?, quedó atascada en su garganta, la única verdad que importaba en ese salón de mentiras sociales. El traje de Alejandro, caro y opresor, y el mandil manchado de Isabella danzaban en un contraste mudo de clases y destinos. El lujo reluciente del Edén servía de escenario para su miseria moral. Sus clientes lo observaban, curiosos por su repentino embotamiento. Intentó recomponer la máscara, forzar una sonrisa profesional, pero la visión de ella era un clavo en su ataúd emocional.
El éxito que tanto buscaba parecía insignificante ante la vida que ella cargaba y que él había rechazado. El sentimiento que el espectador debería experimentar era el sabor amargo del arrepentimiento y la indignación contenida. Lo que Alejandro sentía era la vergüenza pública, mezclada con una ola de culpa que le desgarraba el alma. Fue forzado a enfrentar que su búsqueda por algo mejor lo llevó a destruir lo que era genuino. Un flashback rápido, una visión de Isabela riendo en la sencillez de su primer apartamento, antes de que el dinero sofocara la alegría, asaltó su mente, cruelmente. Y si ya sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que sigue. El dilema moral se instaló, frío y arrollador. El orgullo le gritaba que fingiera no verla, que saliera del restaurante, que preservara la fachada de magnate inquebrantable. La redención le susurraba que enfrentara la verdad, asumiera la responsabilidad y, quizás, intentara reparar el daño. Observó la forma en que ella servía el agua al cliente en una mesa cercana, con una dignidad forzada que la hacía, de alguna manera, superior a todos allí. Ella era la pobreza financiera, pero él, en ese momento, percibió la suya propia, la pobreza moral. Estaba ante la oportunidad de desmantelar la figura del rey arrogante y hacer la única cosa que el dinero no podía comprar: reconquistar la dignidad y la oportunidad de ser padre. En el cajón de su oficina había un objeto simbólico, el anillo de compromiso que nunca pudo tirar, un diamante que ahora se convertía en un peso insoportable. Era el peso de las palabras no dichas, de las disculpas no pedidas. La copa de vino en su mano temblaba, pero no podía huir. La batalla interna era intensa. El deseo visceral de tocar ese futuro que tiró a la basura luchaba contra el miedo a la humillación pública. La imagen de Isabela embarazada, vestida de trapo de servicio, mientras él vestía un traje que valía una fortuna, era un espejo cruel. Con cada movimiento de ella, él veía la verdad. Su éxito era la ruina de ella. Su riqueza era el precio de su alma. El silencio de la mesa de caoba era el sonido más fuerte de la culpa. Ella le dio la espalda, moviéndose hacia la cocina, el alivio en su rostro. Era un gesto de rechazo definitivo. No le daría la oportunidad de hablar, de arruinarlo todo de nuevo. El pequeño balanceo de su cabeza, un movimiento mínimo, pero cargado de años de dolor, dijo: «Perdiste tu derecho». Alejandro necesitaba actuar, pero estaba paralizado. Sus socios de negocios lo miraban con extrañeza. Carraspeó, intentando recuperar la voz que había abandonado su cuerpo. Abrió la boca, pero lo que salió fue solo un sonido gutural, un susurro de desesperación, ahogado por el piano. Ese era el eco del silencio que él había impuesto entre ellos, y ahora el silencio era su castigo. El pánico dio lugar a la urgencia. Necesitaba saber, necesitaba tocar esa realidad que crecía en el vientre de ella. Se levantó, torpe, derribando la servilleta de lino. La acción rompió el hechizo, pero Isabela ya había desaparecido por la puerta batiente de la cocina, dejando atrás solo el aroma de especias caras y la certeza de que estaba al borde de un precipicio emocional. El olor de su perfume, caro y notorio, chocó con el olor a fritura y limpieza de la cocina del Edén, un ambiente de estrés y calor donde la farsa del lujo era desenmascarada. Alejandro, rompiendo con todos los protocolos de su estatus social, forzó la entrada al área restringida, la armadura del traje italiano súbitamente inadecuada y pesada. Necesitaba aire, necesitaba una palabra, necesitaba saber la verdad que su barriga gritaba. La visión de Isabela allí, en medio del caos de la producción, solo profundizaba su vergüenza. Ella lo vio entrar. Sus ojos no expresaban sorpresa, sino una resignación fría y un desprecio contenido.
Era la imagen de la fuerza en medio de la vulnerabilidad. Sostenía un trapo de cocina, las manos en posición de defensa, no para protegerse de un ataque físico, sino de una nueva invasión emocional. «¿Qué haces aquí? Este lugar es solo para empleados», susurró, la voz tensa, pero firme, sin elevar el tono para no atraer la atención del chef furioso. La cercanía era sofocante. Por primera vez en años, no podía esconderse detrás de su mesa de caoba o de su teléfono. El olor de ella, una mezcla de jabón neutro y perfume antiguo, despertó una memoria dolorosa. La noche en que él la despidió, usando la excusa de que ella era demasiado simple para la vida que él había elegido. Sintió el gusto amargo de la palabra simple en su boca. «Isabela, yo». Su voz falló, la garganta seca. Las palabras, que para él eran herramientas de control y poder, ahora se mostraban inútiles. Él era el billonario que no podía formar una frase. Miró la barriga de ella y la emoción lo golpeó con una fuerza que el éxito financiero jamás podría anular. «¿Es mío?». La pregunta era corta, brutal, cargada de una esperanza desesperada y de una culpa aplastante. Isabela no respondió de inmediato. Su silencio fue la respuesta más violenta. Se limpió las manos en el mandil, mirando la puerta batiente como si buscara una ruta de escape. «No importa», respondió, finalmente, la voz como cristal roto. «A quién pertenece no cambia el hecho de que tú no le perteneces a él. Perdiste el derecho de preguntar eso el día que me hiciste empacar». La memoria del día del divorcio afloró, un flashback vívido, la indiferencia fría de Alejandro firmando los papeles, la malicia en su mirada al ver el dolor de ella, el cheque gordo que ofreció como compensación, una insignia de su arrogancia. Había cambiado su futuro por conveniencia y ahora veía el precio. Sintió la náusea de su propio pasado. «Puedo ayudar, puedo darte todo lo que tú y el bebé necesitan», balbuceó, recurriendo al único idioma que conocía, el dinero. Estaba tratando de comprar la absolución, lo que solo la irritó más. El traje italiano, que era su escudo, ahora era un blanco. Ella rió, pero el sonido no tenía alegría. Era un sollozo seco y amargo. «No entendiste nada, ¿verdad, Alejandro? Nunca entendiste. No necesito tu dinero, necesito la dignidad que intentaste robarme, y la reconquisté con este mandil. Todos los días, mi hijo no será criado con las obras de tu culpa». Dio un paso hacia ella, la mano extendida, casi implorando. La fragilidad en su rostro era algo que ninguno de sus socios jamás vería. Era el titán herido, exponiendo su herida. «Por favor, Isabela, déjame ser parte, déjame corregir mi error. Yo no sabía». «No sabías. Sabías quién era yo, Alejandro. Sabías de nuestro sueño y lo cambiaste por mármol y oro», lo interrumpió, la voz aumentando ligeramente, el peligro de ser escuchados incrementando. «Me dijiste que yo era un obstáculo. Ahora, mira, tú eres el billonario y yo soy la mesera embarazada. ¿Quién es el obstáculo ahora?». El contraste visual lo golpeó de nuevo. El diamante en su muñeca, el reloj que valía un coche y la marca de quemadura sutil en el mandil de ella, resultado de un desliz en la faena. El poder de él era obvio, la fuerza de ella silenciosa. La balanza de la moralidad que él pensaba dominar estaba pesando en su contra. Se acordó de la última vez que la vio llorar, el día en que él la expulsó de su casa y de su vida. En ese día sintió poder. Ahora se sentía impotente. El anillo de compromiso invisible guardado en el cajón pesaba en su dedo, el recordatorio de que había roto el ciclo más sagrado, el de una promesa de amor. Isabela retrocedió, apretando el trapo de cocina en su mano, la expresión endurecida. «Vuelve a tu mesa, Alejandro. Firma tus contratos. Sé el rey de tu trono frío».
Pero sabes una cosa, la vida que crece aquí dentro, esta vida no fue hecha para ser comprada o vendida. Ella es mi triunfo sobre tu arrogancia. Con un dolor punzante vio la verdad. Él era el responsable. Él la había arrojado a esta situación, forzándola a luchar, y ella luchó y ganó. Él, el ganador financiero, era el perdedor moral. La puerta batiente se abrió, y un colega de Isabela entró, mirándolo con la curiosidad de quien no pertenecía a ese ambiente. La máscara de Alejandro necesitaba ser restaurada, pero él sabía que el tejido estaba permanentemente rasgado. Alejandro fue forzado a retroceder. La mirada de Isabela, que era al mismo tiempo de repulsión y lástima, lo expulsó de la cocina más eficazmente que cualquier seguridad. Salió, el cuerpo curvado no por la fragilidad, sino por el peso de la verdad. La cabeza baja, atravesó el salón de mármol y oro, ignorando las miradas curiosas de sus socios y de los clientes. El traje de carbón que antes le daba poder, ahora parecía un sudario, un símbolo de muerte emocional. Regresó a su mesa, el contrato millonario sobre la madera pulida. La pluma de oro en su mano parecía pesada, inútil. El papel, antes el objeto de su deseo, ahora era un pedazo de irrelevancia. ¿Cómo podría afirmar la consagración de su ambición cuando la prueba de su falla humana, de su mayor pérdida, estaba sirviendo mesas a pocos metros? La riqueza se convirtió en ese instante en la mayor de sus cargas. Sus socios, notando la palidez y la ausencia en su mirada, intentaron retomar la discusión del negocio. Alejandro no escuchaba. El eco del silencio de Isabela, la negativa de ella a darle el derecho de saber, resonaba más alto que los números en su informe. Estaba en la presencia de una nueva y abrumadora pobreza, la pobreza de afecto, de paternidad, de humanidad. Tomó la copa de cristal que había resistido la caída y la levantó, pero no para brindar. Solo la miró fijamente, viendo el reflejo distorsionado de su rostro, un rostro que parecía súbitamente más viejo, marcado por la efemeridad de su éxito. Esa copa, símbolo de su estatus, ahora parecía frágil, vacía. La transformación interna había comenzado, silenciosa, pero definitiva. En un movimiento brusco, cerró la pluma y empujó los papeles. «Lo siento mucho, caballeros», dijo. La voz ronca, pero con una nueva firmeza. La voz de un hombre que había sido sacudido por la verdad. Este acuerdo está pospuesto. Hay cosas que necesitan atención inmediata. No se justificó, no dio excusas. Por primera vez, priorizó lo intangible, lo humano, por encima de la ganancia. Se levantó y dejó la mesa, no huyendo, sino caminando en dirección a la salida, hacia un futuro incierto, pero inevitable. Su vista estaba fija en la puerta de la cocina, sabiendo que ella estaba detrás, inalcanzable, cargando el futuro que él había perdido. No la reconquistaría allí, ni con su dinero. Sabía que necesitaba reconquistarse a sí mismo primero. La resolución no era externa, no había reconciliación. La redención de Alejandro sería un viaje largo y solitario. El desenlace lo encontró afuera del Edén, bajo el cielo frío de la metrópoli. No fue a casa ni a la oficina. Se detuvo en la primera florería que vio, no para comprar flores para Isabela, sabía que las tiraría, sino para comprar un jarrón simple, de cerámica, para el anillo de compromiso que aún guardaba. Había decidido enterrar su orgullo y comenzar de nuevo, solo, pero con la verdad como su nueva carga. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te tocó, compártela con quien necesite desenmascarar su propio orgullo. La verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de amar.